Una razón de peso por la que un socialdemócrata no deba votar a Ciudadanos o al PP. Porque un socialdemócrata quiere que exista, por ejemplo, la sanidad pública y tanto Ciudadanos como el PP se proponen destruir la sanidad pública y convertirla en privada. Es decir, que parte de los impuestos que pagamos y que se utilizan para financiar la sanidad pública se convierta en beneficios y utilidades para los inversionistas de hospitales privados. Me explico. Si tú, Estado, tienes un hospital y tienes un médico que opera y el médico cobra un sueldo y el médico hace está especializado en en cirugía gastrointestinal, por ejemplo, lo que te cuesta la operación son los consumibles, el tiempo del personal, el tiempo del médico, el tiempo de la enfermera instrumentista, el tiempo del anestesiólogo, el tiempo de los demás enfermeras y ayudantes que están por allí en el quirófano, el tiempo de quirófano, el costo de los consumibles, tanto de la operación como de la limpieza del quirófano, el costo de mantenerte a ti unas horas o unos días encamado, etcétera. Eso es lo que el gobierno, el Estado paga por esa operación que te hizo. Si esa operación misma te la hacen con gente cobrando el mismo sueldo, con los mismos gastos de consumibles y de materiales y de instalaciones, en un hospital privado tienes que aumentar el 30%, que son las ganancias de los accionistas del hospital privado. Si eres socialdemócrata, no tienes ningún interés en que el dinero del Estado se vaya a pagar los beneficios de la sanidad privada, de accionistas de la sanidad privada. Porque es lo que hace, al no poder privatizar la sanidad como quisiera el PP, con el apoyo de Ciudadanos, con el apoyo de Vox, lo que hacen es cerrar hospitales públicos y pasarle la carga a los hospitales privados. Y el gobierno de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, le paga a esos hospitales privados todos los gastos de los que hablábamos, más la ganancia, más las utilidades, más el beneficio. Ese ejemplo para todo. Esa es una de las razones por las que un socialdemócrata no debe votar al PP. Independientemente de ideologías, podríamos hablar de que el PP pretende destrozar los sindicatos y que a un socialdemócrata le interesa que los trabajadores se puedan defender, pues muchas cosas, pero piensa fundamentalmente en eso. El PP y Ciudadanos quieren transferir dinero público a la empresa privada en la forma de beneficios y utilidades, y los socialdemócratas dicen que no, que está muy bien las empresas privadas, pero que se rascan con sus propias uñas y que no sean mantenidas del Estado, porque ese es el problema de muchos liberales, que están completamente de acuerdo en que el Estado les pague a las empresas y salve a las empresas y les dé dinero a las empresas, pero luego les parece muy mal cuando el Estado ayuda a personas que se están muriendo de hambre.